Fidel Castro Ruz murió el 25 de noviembre de 2016. Seguramente la noticia llegó a todos los rincones del mundo porque Fidel, hombre de nuestro tiempo, era mundialmente conocido y el peso político de Cuba en el escenario internacional es innegable. En 1959, Fidel Castro expulsó del poder a Fulgencio Batista, el dictador que durante años había mantenido a la isla como una base de operaciones de las mafias italoamericanas y que permitió que el territorio viviera intervenido política y militarmente por el gobierno de Estados Unidos. A los 30 años, Fidel Castro encabezó una revolución que cambió la historia de su país y también la de América Latina. A pesar del bloqueo económico impuesto por las grandes potencias y al margen de sus decisiones consideradas por muchos de claroscuros, logró que el pueblo de Cuba tuviera salud, educación e independencia. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Hasta sus más feroces detractores han reconocido que fue un hombre que jugó un papel fundamental en la historia política, social y cultural del siglo XX. Fidel Castro fue uno de los hombres, uno de los personajes más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Fue también el hombre que más impacto tuvo en América Latina y el Caribe, junto con Simón Bolívar. Fue un ícono de una época, simbolizó el sueño revolucionario que vivió América Latina en particular, pero Occidente y el mundo en la década de los 60 y los 70. Estuvo presente en muchos de los más importantes acontecimientos de América Latina. Antes de atacar el cuartel Moncada en 53, había estado ya en el Bogotazo, en Colombia. Había participado en los preparativos de la expedición militar para derrocar al dictador Trujillo en República Dominicana. Después, como sabemos, dirigió el asalto fallido y trágico al cuartel Moncada en 53. Sobrevivió a la prisión en Cuba, al exilio en México, al desembarco del Granma a finales de 56 en Cuba, a la guerra de guerrillas en la Sierra Maestra, y se convirtió, decía, en un personaje determinante para entender la historia de América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Sí, bueno, la vida de Fidel Castro y el régimen que él encabezó, el régimen de la Revolución Cubana, tiene claroscuros, como toda vida y como todo sistema político. El héroe de Fidel Castro era, como sabemos, José Martí. Compartió con José Martí su vocación patriótica, su sentido justiciero, pero no, sin embargo, su amor a la libertad, entusiasmo por la democracia. Fidel Castro le dio a Cuba justicia, la educación y la salud pública en Cuba durante las décadas en las que él dirigió al país tuvieron avances muy notables. Al mismo tiempo no le dio a su país prosperidad y democracia. Un desempeño fuera de Cuba también muy notable. Fue, como sabemos, a contracorriente de los deseos de la Unión Soviética y a contracorriente también de la postura de los partidos comunistas en América Latina. Fidel Castro, sobre todo hacia mediados y fines de la década de los 60, fue un muy importante promotor de la insurgencia, de los movimientos revolucionarios de América Latina. Lo hizo después fuera del contexto americano, en África, sobre todo en países como Etiopía y Angola,
donde combatió el apartheid de Sudáfrica y donde apoyó también regímenes, sobre todo en Angola, que eran represivos, pero que él decidió apoyar porque también eran antiamericanos. Fidel Castro fue un personaje que se supo mover genialmente en las reglas que estableció la Guerra Fría y que supo sobrevivir, no solo con su carisma y no solo por las circunstancias especiales de Cuba, la insularidad del país, sino también porque jugó como un maestro en el contexto político y geopolítico que planteó en el mundo la Guerra Fría. Soy de los que se sienten atraídos por esta leyenda en vida que fue Fidel Castro. Tuvo una vida extraordinariamente rica. Comparto mucho de sus ideales y de sus objetivos y sé valorar mucho de lo que le dio a Cuba. Pero yo le diría también a la comunidad universitaria que como universitarios tenemos la obligación de ser críticos y de ver todo con un sentido críticos, y me parece que Fidel Castro y el régimen de la Revolución Cubana no deben de ser la excepción. Creo que Fidel, para hacerle justicia, debe ser valorado de manera crítica, aceptar todo lo que dio de bueno, pero también señalar los lados más oscuros de su vida y del régimen que está identificado con su figura. Hubo una coincidencia virtuosa en el hecho de que el presidente Obama, siendo quien es, haya coincidido con Cuba en un momento en que Cuba se estaba transformando y se estaba abriendo, y esa feliz coincidencia se truncó con el triunfo de un personaje que a mí en lo personal, pero creo que mi opinión coincide con la de la mayoría en Occidente, es nefasto. No sabemos cuál vaya a ser su postura respecto a Cuba, porque una de las características de este personaje, Donald Trump, es que es impredecible y que ha introducido en la política internacional un grado muy alto de incertidumbre con respecto a prácticamente todos los temas y con respecto a Cuba en concreto. A Fidel Castro le tocó, tuvo una vida muy longeva, cumplió 90 años en agosto, y le tocó vivir lo suficiente para comenzar a ver el principio del desmantelamiento del régimen de la revolución. Él dejó el poder, como sabemos, a finales de julio de 2006 para hacerse una intervención en el abdomen, y después formalmente a partir de 2008 el poder formal y real estuvo en manos de su hermano, de Raúl Castro, quien detonó un proceso de cambios en Cuba que llevaron básicamente a este país a transitar de una economía centralmente planificada a una economía mixta, en la que la participación de la iniciativa privada es cada vez más importante. Todo esto le tocó ver a Fidel, lo lamentó en buena parte, lamentó incluso el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero él sentía, y los cubanos sentían, el propio hermano de Fidel sentía que el camino que estaban emprendiendo a partir de entonces, de 2008, era el camino correcto. Yo así lo creo también. Por muchas décadas la fuente de legitimidad política en Cuba fue la revolución. Con Fidel muere la revolución como fuente de legitimidad política. Me parece que la legitimidad política en Cuba, a partir de muy pronto, va a tener que ser el voto, va a tener que ser las elecciones, en las que los cubanos elijan a la persona y al programa político por el que se incline la mayoría. El castrismo era el fidelismo, el castrismo es más que una ideología, una emoción que está íntimamente identificado con la figura de Fidel Castro. Tiene rasgos el nacionalismo,
la vocación latinoamericana, el espíritu justiciero que destacan y que creo que van a formar una corriente política importante en Cuba, ya sin Fidel, en los años por venir. Bueno, ahí tenemos que reconocer en primer lugar el tremendo impacto que tuvo mundialmente la muerte del comandante. Yo no recuerdo en mi ya no corta vida un hecho similar. Bueno, no por esperada, la muerte de Fidel fue menos impactante y menos reveladora. Fue una muerte que nos reveló muchas cosas. Yo creo que en primer lugar su dimensión no solamente como revolucionario, no solamente como estadista, sino su dimensión humana, como humanista, como un gran humanista de nuestro tiempo. Acordémonos aquel famoso discurso en las Naciones Unidas en donde dijo, bueno, se habla mucho de derechos humanos, pero no se habla de derechos de la humanidad. Y hace un recuento de la civilización con la humanidad entera, no solamente con la humanidad del primer mundo. Y cómo encendió a las Naciones Unidas. Los discursos en las Naciones Unidas suelen ser discursos en tonos muy comedidos, muy discretos de los jefes de Estado, pero Fidel Castro incendió la Asamblea General de las Naciones Unidas en esa ocasión, hablando precisamente de las grandes necesidades de la humanidad frente a las limitaciones de una civilización que no ha contemplado, sigue sin contemplar la gran deuda que tiene con los pobres de la tierra, ¿no? Entonces ese es lo más impresionante, ¿no? Porque nos ha revelado también este hecho que muchas personas, desde los dignatarios más altos de países importantes hasta gente sencilla de nuestros países, ha tenido y sigue teniendo una gran admiración por Fidel, por su obra, por su personalidad, en fin, por su dimensión. Más allá, repito, de su ideología y de su condición de líder indiscutido de un país, y si por ahí nos vamos, de un continente y del mundo entero, un personaje que tuvo esa repercusión. Bueno, es que es un legado multifacético, es una especie de arborescencia. Él empieza siendo un líder profundamente cubano, un líder revolucionario profundamente cubano, que tiene un programa de transformaciones para su país, que lo plantea en el juicio que le hacen después de la derrota del Moncada, cuando fracasa en su intento de tomar el cuartel Moncada, y ahí hace un programa de gobierno revolucionario. Y emprende una revolución democrática en primer lugar, porque es una revolución que depone una cruel dictadura regenteada desde el exterior, desde Estados Unidos, la dictadura de Batista, y luego es una revolución democrática porque pone al pueblo en el poder, y porque, como dice la Constitución de México, la democracia no es solamente un régimen político o jurídico, es un régimen social que busca el constante mejoramiento material y cultural del pueblo, ¿no? Y yo creo que eso es el régimen revolucionario que se instala en Cuba. Y frente a la gran potencia que se convierte en una amenaza, en un factor de cohesión del pueblo de Cuba y en un gran ejemplo de cómo la lucha consecuente por la independencia, por la soberanía, le abre camino a las luchas de todo el mundo por alcanzar los grandes ideales de la humanidad revolucionaria y progresista, apellídesele como se le apellide, si democrática, si socialista o si los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Ese es el gran empuje que le da en todo el mundo la presencia de Fidel Castro, el liderazgo de Fidel Castro. Una muestra elocuente fue su intervención en la lucha de los pueblos de África, su intervención militar, solidaria,
con el consentimiento y el apoyo de los pueblos africanos para derrotar al ejército sudafricano, que era el principal apoyo del apartheid. A partir de ahí, de la derrota que le inflige el ejército revolucionario cubano al apartheid, al ejército del apartheid sudafricano, es que se abren las posibilidades que después, que siempre representó Mandela, otro gran personaje de la historia de la humanidad, otro gran personaje contemporáneo, y que significó la humanización de ese gran país que hoy es Sudáfrica, ¿no? Cuyos habitantes estaban sujetos a una segregación hacia el apartheid, ¿no? Un régimen racista oprobioso y limitante de la condición humana de los que allí vivían, de los oprimidos, pero también de los opresores. Comentábamos, ¿no?, una frase de un gran amigo mío, de Marcelino Perelló, que dijo: he ahí que los inmortales se mueren. Sí, Fidel ya era inmortal, pero él ya había dejado el poder. Se le reclama a Fidel haber sido haberse eternizado en el poder, haber sido un gobernante con una prolongada estancia en el poder. Fidel no fue ni un dictador, pero tampoco fue un rey bueno. Fidel fue un líder revolucionario, un hombre que estuvo atento a su circunstancia y que, si la historia lo ha absuelto, salvó a su circunstancia, combinó el aspecto histórico con el aspecto, digamos, existencial. Y en ese sentido, perdemos desde luego a un hombre de gran inteligencia, de gran sabiduría sobre todo, pero también deja un legado grandísimo. También se libera ese legado. Es decir, ya ahora, cuando nos refiramos a Fidel, no solamente nos vamos a referir a un régimen político, a una revolución en concreto, sino a un hombre universal, ¿no? Si hablamos de Mandela, por ejemplo, ya no hablemos solamente de la lucha contra el apartheid, sino a un activo del humanismo contemporáneo. Si hablamos del general Cárdenas, ya no hablamos solamente de la Revolución Mexicana, hablamos de un gran personaje de la lucha de los pueblos por su liberación económica, social y política. Y ahora también, cuando hablemos de Fidel, ya no solamente hablaremos del líder político y revolucionario, sino hablaremos del gran humanista universal, de sentido universal. Me sentí muy orgulloso de ser universitario cuando el doctor Enrique Graue, en la inauguración de la Feria Internacional del Libro, se refirió a Fidel en los términos en que lo hizo, como un hombre que fortaleció, que enalteció la identidad latinoamericana, que renovó la identidad latinoamericana. Una de las grandes figuras latinoamericanas de nuestro siglo, dijo el doctor Graue, en medio de un clima que era relativamente hostil a la figura de Fidel Castro, porque ciertos sectores intelectuales les ha dado por desestimar la figura de Fidel en función de críticas que, si bien deben o pueden tener sentido, en ese momento salían sobrando porque ocultaban, eran las tristes nubes que tapan al astro rey, como decía la canción. Y entonces la Universidad de México tiene un momento crucial en la historia revolucionaria de Fidel. Cuando viene Fidel a México, aquí en México conoce a Ernesto Che Guevara, y lo conoce gracias, bueno, hay muchas anécdotas al respecto, esta es una más, a lo mejor es una visión apasionada de la historia, pero el Che Guevara, por su condición de salud y por su condición de médico, su profesión original, acude al Hospital General, al pabellón de alergología. Él tenía un asma muy severa y entonces va al pabellón de alergología y ahí conoce a un gran médico y un gran humanista, profesor de la Facultad de Medicina, el doctor Mario Salazar Mayén, un gran médico, un gran humanista, profesor de la Facultad de Medicina, y le propone al Che que se incorpore al servicio como médico residente. Y el doctor Salazar Mayén es quien presenta al Che con Fidel. Y pues ahí se inicia una historia, ¿no? Una historia fascinante, increíble,
y muy vinculada pues a la historia de nuestra universidad. Fidel deja un gran legado social, científico, educativo, humanístico, y un camino para la Revolución Cubana. Que hoy los dirigentes, que por cierto ya se han puesto un límite, Raúl Castro ya ha dicho que, el presidente ya ha dicho que él va a estar en el poder hasta el año 2018 y que en ese momento va a haber un cambio ya en la dirección institucional, digamos así, de la revolución, y supongo yo que también en el campo político del partido. Hay una estructura política, el Partido Comunista. Yo no sé ahí al respecto qué estarán pensando los líderes del partido, si modificar su estructura, si hacerlo compatible con la presencia de otros partidos, si eso va a depender de la evolución de las relaciones con Estados Unidos, pero hoy sin duda es el clamor contra el bloqueo, el clamor por hacer de Cuba, por rescatar a Cuba como un gran activo de la civilización, cuenta con el apoyo de una gran mayoría de la humanidad. Y yo creo que saldrán adelante esas reformas y Cuba encontrará una reserva gigantesca de conocimiento, de iniciativa, de sensibilidad, de inteligencia en el pueblo que hasta hoy ha sido relativamente tutelado por el poder revolucionario, pero que hoy la propia marcha de la revolución le está exigiendo poner en marcha esas grandes capacidades que la propia revolución gestó y que ahora puede cosechar. Evidentemente Fidel Castro ha sido y fue y será seguramente un personaje polémico en cierto sentido, porque algunas opiniones se identificarán con sus ideas, con su pensamiento, y de igual manera otras no estarán de acuerdo con su obra y con su legado. Sin embargo, a pesar de que haya esas dos posiciones encontradas, visiones sobre un personaje, se reconoce en términos generales que ha sido uno de los grandes personajes de la historia contemporánea, no tan solo de Cuba, de América Latina, sino del mundo. Personaje que ha sido medular en la historia del mundo, dado que se puede hablar antes y después de Fidel como un gran personaje que impactó las relaciones internacionales, las relaciones con distintos medios sociales, políticos, culturales. La obra que hizo Fidel Castro como presidente, como revolucionario, como hombre, como humanista, ha trascendido. Y decíamos, bueno, que habrá visiones que estén a favor o que estén en contra. Pero de todas maneras, él ha sido un personaje medular para entender el siglo XX, incluso en los inicios del siglo XXI. Es sin lugar a dudas un personaje que ha estado signado en las distintas expresiones de las historias nacionales. En el caso de los países de América Latina y de México, pues tiene una particular relevancia por lo que ha sido su trascendental papel. Sí, la trascendencia que tuvo Fidel Castro, en particular cuando hace y logra abanderar un movimiento revolucionario que cambia las estructuras del mundo occidental, porque es el primer país que logra emanciparse realmente de la tutela del gobierno norteamericano, de la Casa Blanca, que enfrenta directamente las políticas de los Estados Unidos y sobre todo esa política imperialista de sometimiento y de saqueo de las naciones de América Latina y del llamado Tercer Mundo. Ahí genera, bueno, una expectativa, genera un nuevo modelo de desarrollo que va a ser impulsar una economía y una sociedad de carácter socialista en el llamado mundo occidental. Si bien en otro momento existía el llamado campo socialista, este desaparece a finales del siglo XX, pero uno de los pocos países que se mantienen con este modelo
pues va a ser el modelo que encabezó Fidel Castro, que fue el socialismo cubano, que hasta el año, todavía en los inicios de 2017, sigue todavía siendo vigente y sigue mostrando avances, errores y también, ¿sí?, niveles fundamentales para una alternativa para los países que viven en el subdesarrollo. Sin lugar a dudas, esa ha sido una trascendencia de Fidel Castro, de su proyección y del proyecto que logró trascender en un momento para la historia, convirtiéndose en un modelo para otros países con igualdad de circunstancias semejantes a la de Cuba, un pequeño país de cerca de 12 millones de habitantes, incorporado en una región conocida como el Caribe y a tan solo 250 millas de su mayor adversario, que es precisamente la gran potencia imperialista de los Estados Unidos. Sí, hay un legado de Fidel Castro y una memoria histórica y que tiene que ver particularmente con México, dado que a México llegó en 1955 como un exiliado que luchaba contra la dictadura de la tiranía de Fulgencio Batista, llegó a México, aquí se organizó el movimiento 26 de julio y la expedición que va a salir precisamente del puerto de Tuxpan, Veracruz, a donde irán 82 combatientes, entre ellos la mayoría cubanos, un argentino muy identificado con Fidel Castro y una figura también trascendental que va a ser Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che, ¿sí? Otros combatientes también de México, de República Dominicana, ¿sí?, que irán en esa expedición conocida como el Granma. Los preparativos de esa expedición se realizaron en México y aquí hubo estrechos contactos que tuvo Fidel Castro y que trascendió en la vida política de México. Uno de ellos pues, fue su vínculo que tuvo con el general Lázaro Cárdenas, quien logró también impulsar esa campaña por la que iba a luchar Fidel Castro y los expedicionarios. Y de igual manera, con el contacto que él tuvo Fidel Castro con distintos actores políticos, sociales y culturales de México. Más tarde, cuando triunfa la revolución, nuestro país, México y Cuba, mantuvieron sus relaciones, nunca las han roto, vivieron momentos tensos en su situación, particularmente cuando llegaron a México gobiernos de ultraderecha como el de Vicente Fox, que tensó mucho las relaciones con Cuba, que hubo enfrentamientos con el gobierno cubano y que trató de romper las relaciones amistosas e históricas, culturales, políticas, sociales entre ambos países, pero que en buena medida estas no llegaron a ese clima de ruptura. Al contrario, hasta nuestros días hoy se han fortalecido, se siguen estrechándose y entre México y Cuba ha habido un enlazamiento pues histórico. Fidel, come si te vas. Aquí no eres bienvenido, aunque te llames Fidel. Ah, pero mira Fidel, yo te hablo pues primero como amigo. Si me habla primero como amigo, espero que no me diga que no vaya. Bueno, vamos a ver, déjame platicar. Dígame, yo lo escucho, a ver, pero ¿tú qué la opinas? suerte de antemano. Sí, como amigo, pues la verdad es que así de última hora y esta sorpresa sí me pones en una buena cantidad de problemas. ¿Por qué? Problemas de seguridad, problemas de atención, Pero no me problemas... importa, yo no tengo ninguna preocupación, señor presidente. Tú no tienes Ay, si usted no me preocupaciones por conoce, eso. no, se lo aseguro que ninguna. No llevo 800 hombres, como pero lleva el señor no Clinton. es muy de amigos Pues, avisar a última hora. Si no te es posible ayudarme como amigo en ese sentido y sí, te es dígame en qué indispensable, puedo ayudarlo, menos en eso. Bueno, ¿en qué puedo Dígame, ayudarme ¿cómo? menos en ¿Qué eso? debo hacer? Yo lo riego, lo corro, A ver, tranquilamente. Porque déjame comprenderá darte que una te daría lugar un escándalo mundial si realmente ahora me dicen a mí que no vaya. Pero ¿qué necesidad Que tienes de tomar usted- escándalo mundial? Óigame, Estoy es hablando que como usted amigo. es el presidente del país, usted es el anfitrión y me lo prohíbe. No me quedaría más remedio hasta tú que tienes- publicar el discurso mañana. Así es. También ha sido un testimonio concreto de esas relaciones entre los dos países. Sí, una idea general y fundamental de nuestros tiempos ha sido lo que propuso el
presidente Fidel Castro, el comandante Fidel Castro, de que un mundo posible es mejor. Y sin lugar a dudas, Cuba ha logrado en distintos aspectos pues ser mejor que otros países en igualdad de condiciones en la región latinoamericana y en el mundo. Pero también ha sido un país que ha padecido otra serie de errores, otra serie de problemas que no ha logrado todavía superar a pesar de tener 50 años la Revolución Cubana. Los logros importantes que ha avanzado Cuba hasta nuestros días, bueno, están dados principalmente en la salud de su población, donde tiene buena parte de los ciudadanos cubanos el acceso gratuito a la salud, la generación de una diversidad de médicos que Cuba exporta al mundo para ayudar al desarrollo y a la salud de otros países, incluyendo México, Venezuela, Centroamérica y países africanos, incluso hasta de los mismos países desarrollados, ¿sí? Su campo educativo, que está considerado por la UNESCO uno de los mejores a nivel mundial, la lectura que tienen los cubanos y su cultura que se ha desarrollado, ¿sí? Los trabajos que ha emprendido en el campo de la biotecnología, que lo ha hecho uno de los países con mayores avances en esa materia, o bien la capacidad de vivir un bloqueo económico y poder, en las condiciones que vive por este bloqueo económico impuesto por el gobierno norteamericano, lograr romperlo, lograr aislar precisamente este bloqueo, ¿sí? Y poder posibilitar en el marco de condiciones muy adversas, pues el desarrollo económico de su país. Por ejemplo, para 2016 se elevaron a 4 millones de turistas los que llegaron a Cuba, elevándose en un 25% sus ingresos. En ese sentido, de haber tenido 3 millones, pasar a 4, bueno, fue bastante significativo. Cuba es así un referente en materia turística a nivel internacional, porque su cultura, la expresión, su canto, su música, su población es un capital histórico, cultural, indudable para estas nuevas fenómenos de la globalización que se presentan en este intercambio de culturas. También el desarrollo de la agricultura en Cuba ha sido muy importante como un elemento baluarte, donde ha destacado por su desarrollo autogestivo en ese sentido. Hay otra serie de carencias, hay otra serie de elementos que no ha logrado superar, precisamente en buena medida generados por el bloqueo económico por parte de Estados Unidos, que es necesario superarlos y que siguen siendo tareas pendientes que tenga que realizar Cuba en los próximos años. Sí, Fidel Castro indudablemente era la expresión de una resistencia de un pueblo que ante todo éticamente tiene una gran dignidad. Fidel Castro, como todo ser humano, tenía que llegar en un momento necesario de la vida a la muerte. Él ha dejado de existir en términos físicos, pero su legado, su pensamiento sigue presente. Decíamos, es reconocido internacionalmente, e incluso el presidente Obama ha reconocido el papel que ha tenido Fidel Castro en la historia de la humanidad. Llega en próximos días a la presidencia de Estados Unidos un nuevo personaje que viene a configurar un nuevo escenario mundial, que es el señor Trump, quien llegará a la presidencia de Estados Unidos y tiene dos objetivos básicos inmediatos que ha propuesto en su programa de trabajo, particularmente en su política exterior hacia América Latina, y que son 2 puntos de la agenda. Uno de ellos es México y el otro es Cuba. El resto de América Latina no está dentro de las esferas de prioridades del gobierno de Trump. Y en ese caso, bueno, Trump ha dicho que va a emprender de nueva cuenta luchar contra lo que considera el totalitarismo que padecen los cubanos. Por lo tanto, podemos pensar que podría reforzarse el bloqueo, que volvería a estar en una situación tensa el pueblo y el gobierno de Cuba con la política que puede ejercer en su momento el señor Trump, y en igual medida que México también sienta los embates de una política muy agresiva, particularmente contra los migrantes de origen mexicano. Allí entonces México y Cuba de nueva cuenta seguramente van a estar hermanados a enfrentar las embestidas de un presidente muy prepotente y que mostrará su carácter imperialista, su carácter intervencionista hacia la región.